Judas capítulo 1. Vamos a comenzar en el versículo 8, que es donde nos quedamos la semana pasada. Y nada más recordándote el propósito del libro que está en la misma epístola de Judas, y es que contendamos ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. O sea, ese es el propósito de la carta, animarte a que tú puedas contender, pelear, luchar por la fe que una vez fue dada. Y ahora eso es importante, una vez fue dada. Es decir, la fe no se modifica, la fe no cambia, la fe no pasa de moda, pero tampoco se actualiza. Si no es una fe que fue dada por Jesús, o es una fe que fue pasada por Jesús a sus apóstoles, y sus apóstoles la pasa a la siguiente generación, y así de generación a generación ha llegado a nosotros la palabra de Dios, la verdad, la fe, y nosotros tenemos que contender ardientemente por la fe para pasarla fielmente a la siguiente generación. Entonces ese es el llamado de esta carta. Ahora acuérdate, Judas al principio decía, yo les quería escribir acerca de la común salvación, pero yo ahora les voy a escribir acerca de estas cosas. Y una de las cosas que habla Judas es acerca de estos hombres impíos que se meten sigilosamente a las congregaciones y que son falsos maestros o que aparentan piedad, pero no son piadosos, sino todo lo contrario. Y son hombres y mujeres que son sumamente peligrosos. Y está un poco hablando de eso Judas y pone 3 ejemplos. Vimos la semana pasada, son ejemplos del Antiguo Testamento, de Génesis y de Números. Y el primer ejemplo que pone Judas es del pueblo de Israel en el Éxodo, después de salir y ser rescatados por Dios por medio de Moisés con mano poderosa. Una de las cosas que ves en Éxodo es un libro de milagros, o sea, milagro tras milagro tras milagro, y ellos tienen el privilegio de ver estos milagros, y aún con estos milagros se quejan, ¿no? Y están murmurando contra Dios y son incrédulos. Ellos quieren regresar a Egipto, o sea, como que su corazón se queda ahí, y Dios entonces hace que mueran en el desierto y que esa generación no entre en la tierra prometida. La segunda historia que vimos del Antiguo Testamento es Génesis capítulo 6, los ángeles caídos, que una de las cosas que hacen es que ellos, teniendo el privilegio de glorificar a Dios y ver a Dios 24 horas, 7 días a la semana, ellos cambian eso por otra cosa que no les correspondía. Y la tercera historia que vimos también del Antiguo Testamento fue Sodoma y Gomorra. Entonces, estas 3 historias lo que hacen, y puedes leer Romanos capítulo 1 y extender un poco en ese tema, es que en vez de glorificar a Dios, deciden no glorificar a Dios, sino ellos llevarse la gloria o ser glorificados en sus deseos y en sus anhelos. Ellos cambian una cosa por otra, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Entonces, siempre en cuestiones espirituales no es de que estoy dejando a Dios por dejar a Dios, sino estoy dejando a Dios y estoy tomando otra cosa en mi vida. Entonces, y al mismo tiempo, cuando tú recibes a Dios en tu vida, estás soltando otras cosas. Entonces hay un intercambio y hay un costo por seguir a Dios y a Jesucristo. Y entonces eso es lo que vimos, esas 3 historias. Y lo que vamos a ver hoy no son 3 historias del Antiguo Testamento, sino son 3 perfiles o 3 personas que tú tienes que decidir no seguir. O sea, son ejemplos que no tenemos que caer. Entonces, en un solo versículo, Judas menciona estas 3 personas, y tú y yo tenemos que asegurarnos de no caer en ese versículo. O sea, no ser ese tipo de personas, no teniendo esos rasgos de personalidad y de carácter. Y va a explicar un poco Judas qué personalidad y qué carácter tienen estos hombres. Y de pronto, si como que nos vemos que sí cabemos en estos perfiles o tenemos estos rangos, tenemos que salir de ahí y no seguir ese camino, no seguir ese error y no seguir esa rebeldía. Entonces, 3 cosas vamos a ver, 3 perfiles el día de hoy. Pero vamos a comenzar entonces en el versículo 8. Y antes de ver estos perfiles, vamos a ver algo súper interesante en esta epístola. Versículo 8. Dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores, hablando de estos hombres impíos. Ahora, ¿por qué son soñadores? Porque piensan que se pueden salir con la suya. O sea, vivir su vida impíamente y pensar que no hay consecuencias. Y esa es una manera de pensar hoy del hombre posmoderno. O sea, yo puedo vivir como quiero y no importa, no voy a tener consecuencias. Eso es un sueño. O sea, eso es delirar acerca de esas cosas, pensar que no un día vas a estar delante de Dios
y que sí eres responsable por lo que tú haces y por tu vida. Entonces, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, o sea, manchan lo que es bueno y rechazan la autoridad. Ese es uno de los problemas más graves. Yo no quiero que nadie me diga cómo tengo que vivir. Yo no quiero que nadie me diga cómo tengo que hacer. Yo no quiero que nadie me diga, o sea, ni Dios en mi vida. O sea, yo quiero ser mi propio Dios. Y es un poco lo que vimos la semana pasada. Entonces rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel... Ahora aquí estamos hablando de un ángel, y no solamente es un ángel, sino es un arcángel. Entonces, así como en el reino terrenal tenemos imperios y tenemos gobernantes y tenemos gente con poder y con influencia y con autoridad, también en el reino de los cielos tienes principados, y así se llama en la Biblia, tienes principados y tienes potestades. No solamente tienes ángeles, sino tienes arcángel. Y no solamente es un arcángel, sino es el arcángel Miguel. Entonces tiene muchísima posición, tiene muchísima autoridad, y nos va a hablar un poco acerca de él, y algo que no aparece en ninguna parte en el Antiguo Testamento, y no aparece en el Nuevo Testamento hasta, acuérdate, Judas casi se escribe hasta el final junto con Primera, Segunda y Tercera de Juan, y hasta el final como que aparece esta revelación que simplemente en la iglesia no había tenido antes ni el pueblo de Dios. Es una revelación, vamos a decir, nueva, y que Dios como que lo quiere incluir ahí, y es algo como que raro o sea, dices, ¿y por qué incluye esa historia que no estaba incluida y que nadie sabía? Y yo creo que Dios sí tiene un propósito para haberla incluido. Entonces vamos juntos a leer qué pasa con este arcángel Miguel. A él también lo puedes ver en Daniel, que también participa ahí. Entonces es un arcángel importante en la Biblia. Entonces versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, entonces ves, hay una lucha. Entonces, así como en el mundo terrenal hay lucha de poderes, y ya vienen las elecciones y ya sabes qué va a pasar, ¿verdad? O sea, y sacan sus trapitos y esto y el otro y estrategia y eso. En el reino de los cielos también hay una estrategia. O sea, hay una lucha espiritual. Y aquí vemos entonces que el arcángel Miguel hay una lucha y algo está pasando en el reino de los cielos que antes desconocíamos y que de pronto Dios decide que conozcamos con un propósito. Entonces, el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés. Entonces, de pronto, así de la nada, aparece Moisés en la historia. Y la historia, esto lo puedes leer en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio, al final, el último capítulo es el capítulo 24, y ahí aparece cómo Dios lleva a Moisés a un monte, y en ese monte, en el monte Nebo, Dios le muestra la tierra prometida. O sea, y Moisés no va a entrar a la tierra prometida, simplemente Dios le dice, no vas a entrar, pero te la voy a enseñar. Y entonces está poniendo sus pies en este monte. Moisés no puede poner sus pies en la tierra prometida. Es la tierra que Dios le prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Y Moisés no va a entrar Josué, quien toma la posición de líder para el pueblo de Dios. Y entonces Dios le muestra la tierra prometida y le dice, fíjate, desde Gad hasta Dan, mira, esta es la tierra de Neftalí, esto es Efraín, esto es Manasés, esto es Judá, y le enseña todo, y después de que le enseña todo, Moisés muere. Ahora, chécate esto, Más adelante en los evangelios, está Jesús en el monte de transfiguración, ¿y quién está ahí? Moisés. ¿Y dónde está poniendo Moisés sus pies? En la tierra prometida. Entonces, hay cosas que simplemente no sabemos, que no vemos, que se unen con nuestra vida terrenal, con la vida espiritual. Pero entonces muere Moisés en ese monte, y así, y como que Deuteronomio lo pone así, y enterró a Moisés. Y dices, ¿quién? ¿Quién le enseñó la tierra prometida? Dios. ¿Y quién le enterró? Dios. Ahora, no sabemos si fue Dios mismo, ¿no? O fueron los ángeles, o fue el arcángel.
¿no? Que estamos viendo aquí. Entonces como que Dios va dando revelaciones de lo que sucedió, pero es algo que otra vez no tienes en ninguna otra parte de la historia bíblica y de pronto te enteras que está disputando. Y una de las cosas que dice Deuteronomio, y hasta hoy Moisés sigue ahí y ya nadie vio a Moisés. Nadie. Ahora yo digo, eso es muy sabio de Dios porque era un pueblo idólatra. Moisés fue usado por Dios de una manera súper poderosa. Era un profeta, era el único que hablaba cara a cara con Dios. O sea, Moisés de pronto se tenía que cubrir el rostro por la gloria de Dios que resplandecía en él. Fueron muchos años de caminar con el pueblo en el desierto y luego ya estar a punto de entregar. Él recibió las leyes en el monte Sinaí, o sea, y entonces Dios decide, a este hombre nadie va a saber dónde está su tumba. Y de hecho tú vas hoy a Israel y tú puedes preguntar, oye, ¿dónde está la tumba de Moisés? Nadie sabe. O sea, si te dicen, te están, o sea, es falso. O sea, te quieren quitar unos $, para mostrarte la tumba, que no es la tumba. Y tú vas, por ejemplo, lo que sí puedes ir a la tumba de David. Y vas y entonces hay un cuarto y están ahí unos judíos y están orando y hay una caja, ¿no? Y te dicen, ahora después de cobrarte unos cuantos shekels, aquí está la tumba de David. Pero ¿quién sabe? O sea, realmente ¿quién sabe si es David o no es David? No te podrían dejar hacer un estudio, pero ahí dicen, ahora está Absalón también, ¿no? Y eso en la Biblia lo enseña uno de los hijos de David. Está ahí la tumba también y los huesos de Absalón y todo, pero no está Moisés. Ahora, ¿qué hubiera pasado si está Moisés? No, pues estos son idólatras. Y de pronto entonces pareciera, ¿no? Y podemos intuir muchas cosas y otra vez esto es simplemente intuir, es que cuando Dios decide que se entierre Moisés y que nadie sepa dónde queda, Satanás no quiere eso. Y acuérdate, Satanás siempre va en contra de la voluntad de Dios. Y entonces el arcángel está contendiendo por esto, porque sí se haga la voluntad de Dios y Moisés quede enterrado ahí y simplemente nadie sepa dónde está su tumba. Y entonces en medio de esta disputa por el cuerpo de Moisés, mira lo que dice ahí en el versículo 9, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. Ahora, chécate, este es un ángel. Ahora, Satanás, que es el acusador, también es un ángel, pero caído, ¿ok? Entonces, y tenía es una gran posición tenía Satanás y simplemente él decidió, él quería ser igual que Dios y quería gloria y quería posición. Otra vez cambió lo que le correspondía por lo que no le correspondía. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tienes a Satanás y tienes a este ángel, que no es ángel, es arcángel. Y es muy importante. Y él no se atrevió a proferir maldición contra Satanás. Ahora, ahora tú y yo, o sea, no solamente somos humanos y somos unos viles pecadores. ¿Cómo nos podríamos atrever nosotros a proferir maldición contra Satanás y a ponernos a guerrear contra él? Nada más, o sea, como que... Y entonces hay un versículo aquí como que nos dice cómo tratar con estas cosas espirituales. Entonces por eso dice, no, Tali, pero yo en la iglesia donde venía sí hacíamos guerra espiritual. Y yo digo, pues sí, o sea, tú hacías guerra espiritual y todo y se veía muy bien, pero ¿dónde está en la Biblia eso? No, pues no sé, pero lo hacíamos. Y yo digo, bueno, no porque lo hagas quiere decir que es bíblico, ¿verdad? Y entonces aquí claramente ves cómo se debe de tratar con estas cosas. Entonces fíjate, el arcángel Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Ni el arcángel Miguel se atrevió. Ahora, tú y yo, ¿cómo podríamos? Y hay iglesias donde es eso, se reprende a Satanás y te reprendo y esto y el otro. Y yo digo, o sea, ¿cómo? ¿De dónde? Y una vez platicando yo con mi pastor, porque un día nos hablaron aquí, era un miércoles, antes de la pandemia, nos hablaron de que había un endemoniado en un hotel cerca de aquí y que no sabían cómo controlarlo y estaba completamente descontrolado. Y entonces estamos así todos en la reunión antes de empezar y yo digo, pues ¿por qué nos hablan a nosotros? O sea, qué miedo,
O sea, ¿qué vamos a hacer con eso? O sea, y así, y los que estábamos ese día el miércoles, pues todos flaquitos. Nada más Dani Montero acá, que él sí hubiera podido entrarle, pero nosotros digo, no, y entonces ya, pues háblenle a la policía o algo. O sea, y no sabíamos si estaba endemoniado o simplemente estaba drogado o se le había cruzado medicamentos con alcohol. Nunca sabes esas cosas. Pero entonces yo platicando con mi pastor le dije, oye, ¿cómo se trata esto? O sea, ¿cómo? O sea, una cuestión así. Y entonces él me explicó que un día estaba en su casa cuando todavía vivía en Tehuacán. Y le va a abrir una persona que entra a su casa y de pronto se voltea y siente una presencia y siente como pensamientos de suciedad y de acusaciones en su corazón y en su mente. Y dice, ese es Satanás. O sea, simplemente tener discernimientos, algo que nunca le había sucedido y todo. Y le digo, no inventes, ¿y qué hiciste? Dice, no, pues me volteé y dije, el Señor te reprenda. Y ya me volví a voltear y me metí a mi casa. O sea, muy bíblico. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cómo tratar con estas cosas? Es simplemente cuando tengas, y digo, mejor no tengas. Pero nos encanta, ¿verdad? O sea, como que dices, a ver, cuéntame más de eso, así. O sea, y digo, mira, nosotros no estudiamos demonología, estudiamos cristología. O sea, eso es lo que estudiamos, eso es lo que amamos. Él nos protege, Él nos cuida. Pero si encuentras y te encuentras en una situación así, ya sabes cómo actuar. O sea, tú no te pones a reprender, tú no te pones a guerrear. Tú dices, el Señor te reprenda. ¿Por qué? O sea, si el arcángel, no se atrevió, ¿tú cómo? Entonces es muy... Y acuérdate, está hablando de falsos maestros, ¿eh? Y falsas doctrinas y falsas ideas que se meten en las iglesias. Entonces esto es muy importante. Ahora, y dices, ¿y por qué? Ok, ya entendí, muy bien, ya, me arrepiento. Me encantaba hacer eso y esto y lo otro. Pero, ¿por qué está ahí en la Biblia? O sea, no nada más por eso, sino para que tú sepas que hay un reino espiritual y hay historias y hay cosas que suceden que ni te enteras, ni sabes. O sea, tú no sabes si ahorita hay una lucha por tu alma y se está peleando. Ahora, ¿quién lo está haciendo? O sea, el Señor es el que... Entonces, todo su poder y todos sus recursos están en pro de ti. Y yo creo, así como esta historia que sabemos, así, esto sucedió y nunca no está en Deuteronomio, no está en Números, no está en Salmos, no está en nada. Nada más aparece así en un versículo al final de la Biblia. No, al final, cuando lleguemos al cielo, nos vamos a enterar de historias que se pelearon por nosotros y que no estábamos ni enterados. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es confiar en Dios. Que Él es bueno y que Él está de nuestro lado, Él está a nuestro favor. Entonces hay batallas que se están luchando por ti, por tu familia, por tus hijos, por los que no conocen a Dios. Y tenemos que poner nuestra confianza en Él. Entonces, ahí está. Versículo 10. Pero estos, hablando de estos hombres impíos, pero estos que se inmiscuyen en las iglesias y traen sus modas y sus rollos y sus ondas, estos blasfeman de cuántas cosas no conocen. O sea, les falta entendimiento. Y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales racionales. Entonces, como bestias, les falta entendimiento y las cosas que no conocen las dicen y las que conocen simplemente todo echan a perder. Versículo 11, ay de ellos. Entonces en el Antiguo Testamento está lleno de ayes, hay de estas ciudades, hay de los impíos, y es eso, es una palabra como decir, va a ser horroroso para ellos. O sea, esto no se queda así, no se queda sin castigos, no se queda sin consecuencias. Jesús usó ayes, o sea, en Apocalipsis vemos esto. Entonces, hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Entonces son tres
tres perfiles que vemos en el Antiguo Testamento. Vemos en el libro de Números y vemos en Génesis. Entonces el primero es el camino de Caín. Y es un camino que no quieres tomar. Es un camino, o sea, tú tienes que tomar el camino de rectitud, tú tienes que tomar el camino de Jesús. Jesús dice, yo soy el camino, pero el camino de Caín no lo tienes que tomar. Ahora, el camino de Caín, mucha gente dice, sí, y ya sabes quién es Caín. Adán y Eva tienen un hijo y uno es Caín y uno es Abel. Ahora, fíjate, mismo papá, misma mamá, misma manera de educar y ellos, cada uno toma su decisión. Entonces tú no, si tú estás aquí y tú dices, no, sí, mi vida está así súper mal con Dios y eso, ¿por qué no? Pues no sabes los papás que tuve. Eso no es un pretexto. Ve a Caín y ve a Abel. O sea, uno toma las correctas decisiones en su vida, uno decide adorar a Dios, uno decide tomar la actitud correcta y bien. Y ve a Caín, o sea, todo mal. Y ahí no hay maldiciones generacionales. O sea, estos son la primera generación. Son la semilla de Adán y Eva. Y entonces, y algunos, y ya sabes la historia, Caín es un labrador de la tierra y Abel es un pastor de ovejas. Y hay gente que dice, pues es que Dios no recibió la ofrenda de Caín porque es un campesino y de Abel sí porque es un pastor. Y yo digo, no, o sea, es muy simplista eso. O sea, va mucho más allá. Dios no es que necesite frutas y verduras y entonces, o necesite una oveja y entonces esto sí lo recibo y esto no lo recibo. Lo que a Dios le importa es el corazón del adorador. O sea, no es tanto la ofrenda, sino la actitud y la adoración del hombre y de la mujer. Eso es lo que le importa Dios. Y aparte, acuérdate, Dios de pronto llegas y a los profetas y dice, ya estoy asqueado de sus ofrendas, de machos cabríos, de sangre derramada, ya. Yo no quiero eso, yo quiero obediencia. Entonces al final eso se resume en nuestra adoración a Dios. Pero entonces, ¿sabes la historia? Abel, su ofrenda es recibida por Dios y Caín, su ofrenda es rechazada. ¿Y qué hace Caín? Caín se dice que Caín se ensaña. ¿Alguna vez te has ensañado? Y dices, ¿cómo es eso, Talí? Sí, o sea que se ensaña, tienes, o sea, esta idea como que te encaprichas o te enchilas. O sea, ya así dices, no, o sea, Dios no me recibió y te encaprichas y haces berrinche y te enchilas y te enojas con Dios y tú quieres hacer tu voluntad y así, o sea, berrinche. Y dice que su rostro su semblante se desencajó por eso que sucedió. Ahora, una de las cosas que suceden en esa historia, y yo creo que este es el camino de Caín, es que Dios una y otra vez va y busca a Caín. Entonces Dios se acerca con Caín y le dice, Caín, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Pero el pecado está a la puerta y está tocando. No le abras, Caín. Entonces, ¿y qué hace Caín? Va al campo y mata a su hermano. No le hace caso a Dios. No se arrepiente. Y simplemente está así encaprichado y celoso y enojado por eso que sucedió. Y después de que esto pasa, Dios vuelve a ir con Caín. Y dice, Caín, ¿dónde está tu hermano? Y él sin vergüenza, o sea, descarado, sin vergüenza, dice, ¿quién? O sea, ¿qué? ¿Yo soy el cuidador de él o qué? Así. Y dice, la sangre de tu hermano que está clamando. O sea, su sangre clama. Y Caín no se arrepiente. Y una tercera vez va Dios con Caín. O sea, 3 veces. Igual que como con Pedro, Ve, o sea, mucha gracia de parte de Dios para la humanidad. Es un Dios lleno de gracia y lleno de bondad. Y entonces Dios le pone esta consecuencia a Caín. Le dice, tú serás errante. O sea, andarás por el mundo y tiene que tener una consecuencia este hombre. ¿Y qué dice Caín? Duro ha sido mi castigo. Y se pone como víctima. Ese es el camino de Caín. En vez de tomar responsabilidad por su pecado y lo que hizo y no haberse arrepentido, y no solamente se pone como víctima, sino le está diciendo, Dios, tú eres un Dios duro. Y yo digo, eso no diría Abel, tu hermano que lo mataste.
Y ese es el camino de Caín. Decir, Dios es un Dios duro, Dios es un Dios que no es así, y ve y hacerte la víctima y enchilarte y pelearte con Dios, pero ser un sinvergüenza y no arrepentirte. Y entonces, ¿qué hace Dios? O sea, y dice, no, y se lamenta Caín, igual que Judas Iscariote, se lamenta por lo que hizo, pero no se arrepiente. Ese es el camino de Caín. Y entonces, le dice? Y me van a matar cuando sepan mi historia y así. Y Dios dice, no, porque voy a poner una marca y nadie te va a poder tocar. Eso es mucha misericordia de Dios. Y Caín, el camino de Caín es un camino de que a pesar de que sabe que está mal, se pelea con Dios, hace berrinche y no quiere, y le pone a Dios, así eres duro, cuando Dios es misericordioso. Entonces no sigas ese camino en tu vida, no sigas el camino de Caín. Arrepiéntete, o sea, el pecado está a la puerta, no le abras. Mejor Jesús está a la puerta de tu corazón. Ábrele a Él y ahí vas a encontrar todo lo que necesitas. Entonces han seguido el camino de Caín. Número 2, se lanzaron por el lucro en el error de Balaam. Entonces lo primero persona es Caín, que es un hombre que no se arrepiente. La segunda es Balaam, que es un hombre que quiere dinero, o sea, lucro, quiere ganancia para él, o sea, no le importa absolutamente nada. Y Balaam es un profeta, o sea, dice la Biblia, es un profeta del Antiguo Testamento, pero era un profeta a sueldo, o sea, si hubiera existido el internet en esos tiempos, él hubiera puesto en Facebook, ¿no? Se ofrece mi servicio de profeta a domicilio y al gusto del que paga. Tú solamente llámame, estoy disponible 24 horas, 7 días a la semana y servicio express con un costo adicional. Llámame, Balaam. O sea, así. ¿Y qué es lo que pasa? Que Balac, que es el rey de Moab, está temiendo al pueblo de Dios y se entera que hay este profeta, lo manda a traer y dice, no, tienes que venir porque queremos que maldigas al pueblo de Israel. Ahora él era parte del pueblo. Y entonces dice, no, pues yo no puedo hacer eso. O sea, lo que Dios me diga que haga, eso voy a hacer. Pero ¿cuánto dinero tiene Balac? ¿Cuántos recursos hay? O sea, ¿cuánto es la paga? A ver si convenzo a Dios. Tremendo, ¿eh? Y tienes que tener cuidado de no caer en el error de Balaam, que es vender al pueblo de Dios. O sea, como que ya te llegan al precio y dices, no, pues yo por esto sí cambio ser el cuerpo de Cristo por otra cosa en mi vida. Y ese es un error enorme que puedes hacer en tu vida. O simplemente, no, pues yo por esto, ya, entonces sí, vendo mi ministerio, o ya me llegan al precio y entonces ahora sí hago esto o no. Es tremendo. Eso es un ministro que a sueldo. Es un asalariado. Y es lo más peligroso que hay en una iglesia. Entonces ese es el error. Y entonces ya nada más te cuento la historia para que no te quedes con la duda. Ahora eso lo puedes leer. Estas historias están en la Biblia, están en Números capítulo 22. Pero entonces va él y va y se pone en un monte y, maldice al pueblo. Y cuando va a maldecir al pueblo lo bendice. O sea, no puede ir en contra de Dios este profeta. Pero ¿qué dice? Y entonces se enoja el rey y dice, ¿qué onda? ¿Quedamos en esto? No sé qué. Te pago más. Y entonces dice, bueno, déjame que pase la noche, déjame ver si mañana. O sea, como diciendo, déjame ver si convenzo a Dios. Ve este hombre, ¿eh? Pero a veces como que así somos con Dios, de que, o sea, yo sé que no se tiene que hacer esto, pero déjame ver si convenzo a Dios. O sea, Dios, dame una esposa, aunque sea bien incredulota y bien así, o si eres mujer, o sea, estás orando, quiero un marido, Señor, y quiero a aunque sea bien borracho y bien mujeriego, pero por favor, y ahí estás, y estás yendo en contra de Dios, pero y entonces muchas veces Dios como un padre está, y te ha pasado a ti con tus hijos, papá quiero esto, y nada más no, y digo, está bien ya, date en la torre con eso, o sea, ya, cuando regreses te vas a dar cuenta que estabas mal. Y ese es el error de Balaam, tratar de como que convencer a Dios que cambie. Ahora, ¿qué pasa?
3 veces trata de maldecirlos, 3 veces les bendice. Y al final ya no puede, pero ¿qué hace? Le da un consejo al rey de Balac y les dice, mira, no pude maldecirlos, pero ve y agárrate unas madianitas y que vayan y que los enamoren y que los lleven a sus templos. Y esa va a ser la maldición del pueblo. Y al final sí se vende. Tremendo. Y eso sucede, ¿eh? Y entonces, ahí tienes el camino de Caín, el error de Balaam. No caigas en estos dos. Y número 3, la contradicción de Coré. Todos en un versículo, ¿te das cuenta? Y todos tienen diferentes etapas de la historia de Israel, pero todos tienen que ver con una personalidad y con un carácter. Y perecieron en la contradicción de Coré, o sea, fueron destruidos los de Coré. Ahora, la historia de Coré es muy sencilla. Moisés es el líder y Coré decide, oye, ya estoy harto de Moisés. O sea, ¿por qué él tiene que mandar? ¿Por qué él tiene que decidir? No, como que nosotros todos nos vamos a gustar y vamos a votar. A ver, vamos a quitar. Y entonces simplemente se rebela contra quien puso Dios en el liderazgo. Y él dice, yo quiero hacer. ¿Y qué es lo que sucede? Se los traga la tierra. Y hay estudios del territorio de Israel, donde abajo de la tierra, como cuando vas a Mérida y ves los cenotes, ¿los has visto? O sea, hay cenotes que no los puedes ver, pero que hay una capa muy delgada que si pisas ahí 2 o 3 personas te irías para abajo. Y entonces como que van así acampando y van y Dios los va llevando y Dios coloca a ellos, a los de Coré, en ese lugar. Y Dios ya tiene preparado el juicio para ellos. Y simplemente se los traga a la tierra. ¿Y qué es lo que se quisieron rebelar? No solamente contra Moisés, contra Dios mismo, contra quien él había puesto en el liderazgo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya después de esto, todos están así, ay no, Moisés, tú eres el mejor líder. Te vamos a hacer caso en todo, así. Pero entonces, cuidado con eso. Entonces, el camino de Caín, el error de Balaam, la rebeldía de Coré. Entonces, 3 cosas. Número 1, no hubo arrepentimiento en Caín. Número 2, en Balaam quería dinero, lucro, posición, autoridad, poder, querer hacer lo que él quería sin importar lo que Dios quería. Y número 3, rebeldía. Ahora, tú, si estás aquí escuchando este sermón, estas historias y estos perfiles son para que no caigas ahí. Entonces, como que si te encuentras ahí, tienes que arrepentirte y salir de ahí. No van con el cristianismo, no van con Jesús. Entonces, y fueron puestos como ejemplo. Son personas completamente inmorales. Y entonces vamos a ver sus rasgos de carácter y su personalidad. Versículo 12. Estos son manchas en vuestros ágapes. O sea, manchan lo hermoso que es la iglesia. Los ágapes eran estas festividades que tenía la iglesia primitiva, que eran fiestas de amor o fiestas de ágape, donde se reunían, convivían, comían y tomaban la cena del Señor. Y estos hombres están entre la congregación y dicen, esos hombres, en medio de lo hermoso que es la iglesia, ellos son manchas en medio de eso. Están manchando lo hermoso, están manchando la gracia de Dios. Estos son ágapes. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismo. Un pastor, un ministro, un líder, alguien que sirve en una iglesia, no se tiene que apacentar de las ovejas, sino tiene que apacentar a las ovejas. Eso es muy importante entender. Entonces no se tiene que servir así. Y todas estas historias, desde el pueblo de Israel, desde Sodoma y Gomorra, los ángeles caídos, Caín, Balac y Coré, todos querían para ellos algo, en vez de servir y amar al pueblo de Dios. Entonces tienes que tener cuidado con eso. Ahí está, rasgos de personalidad y de carácter. Entonces se apacientan a sí mismo. Por eso cuando vienes a Semilla no vengas con la actitud de ¿qué me van a dar? Sino es ¿qué puedo yo dar? ¿Cómo yo puedo amar? ¿Yo cómo puedo bendecir? ¿Yo cómo puedo servir? O sea, esa es la actitud correcta. Y hay movimientos, pastores y así que hacen sus juntas. ¿Cómo vamos a jalar más gente? ¿Cómo los vamos a traer? ¿Cómo los vamos a mantener? ¿Cómo vamos? Y digo, no,
No es que la iglesia tiene que aportarte a ti, sino tú cuando vienes, ¿qué le vas a aportar a la iglesia? Mira qué diferente manera de pensar. Entonces, ahí tienes se apacientan a sí mismos. Dice, son nubes sin agua. Y una nube, y te ha pasado aquí en Veracruz, ¿no? Que dicen, no, va a haber una tormenta y cañona y tormenta eléctrica y tropical y estás, ya nada más estás esperando la nube y ya, ahí viene la nube. Y ves la nube y poderosa y se ve tremenda y trueno, se escucha, se ve, se oye y hasta vas y dices, no, pues sí va a estar duro. Entonces, ¿saben qué? Vayan al tendedero, metan la ropa porque parece que va a llover. El cielo se está nublando. No, eso es otra cosa. Pero, es eso, nubes y truenos, poder, parece que va a llover y es una expectativa. Y nada. Parece, el cielo se está nublando, parece que va a llover y no te mojan. Y esos son estos hombres. Se ve mucho, se escucha mucho, se pareciera que hay mucho poder, pero no hay nada. Es muy peligroso estos tipos de hombres y estos ministerios y cómo se van inmiscuyendo en la iglesia. Son nubes sin agua, llevadas de acá para allá. Entonces se ve mucho, pero no tienen poder, no hay lluvia, no tiene un beneficio. Y van de un lado y del otro. De pronto el viento de las modas cristianas van para allá y ellos van para allá y de pronto para acá y van para acá y así. Y no hay un rumbo, no hay un fin, no hay realmente poder en ellos. Nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales. Ahora, aquí árboles otoñales es árboles frutales. Tú ves un hombre así y dices, órale, qué buen árbol, se ve que tiene buena madera. Y mira sus florecitas, pero te acercas y no hay fruto. Es un árbol hipócrita. Entonces son árboles otoñales sin fruto. Ahora, ¿por qué no tienen fruto? Porque está 2 veces muerto. Espiritualmente muerto. Y desarraigados, no hay raíces. Eso es muy peligroso. Aparentar ser un árbol, aparentar dar fruto, pero estar muerto espiritualmente, hablando, y no echar raíces. Y una persona que no echa raíces es que no se compromete, que no se queda, que no echa raíces, que no se establece en un lugar. Simplemente va de un lado. Y hay gente así, hay gente que va de iglesia en iglesia. No, pues esta como que sí me gustó. Ah, no, pues ya no, ahora voy a esta. Y entonces no te comprometes y no vas a dar fruto así. Tienes que comprometerte con el cuerpo de Cristo, tienes que comprometerte con Jesús, tienes que comprometerte con tu familia, tienes que echar raíces. Y si haces eso, vas a dar fruto, pero sobre todo tener a Jesús. Y ahora, es muy importante decir esto, quien esté en algún ministerio y quien esté predicando y quien esté evangelizando y quien esté sirviendo con los niños en Club Semilla, tiene que haber nacido de nuevo. Dice, Talí, es lógico. No es lógico, porque aquí estos hombres pareciera que sí son árboles otoñales o frutales y no dan fruto y no están arraigados y no han echado raíces y están muertos espiritualmente hablando. Ese es el carácter de estos hombres y son peligrosos, ¿eh? Versículo 13, fieras ondas del mar. Y nosotros que vivimos en el mar sabemos cómo es eso. Son olas salvajes y mucha espuma. Son fieras ondas del mar que espuman. Entonces, no sé si te ha pasado y te gusta el mar. A mí me gusta mucho el mar. Y cuando yo venía de chico, una de las cosas que hacíamos mi papá y yo aquí en Veracruz es nos metíamos al mar y así, sin tabla de surf, ni tabla de bungee, ni nada, venía una ola y decía, esta está buena. Y nos venía la ola y justo cuando venía nos echábamos 3 o 4 brazadas y nos poníamos así de flechita y a ver quién llegaba más lejos. Entonces, ¿qué estábamos esperando? Una ola con poder, una ola que es bonita y que se pudiera poner para que nos llevara lejos. Y estos hombres
Son olas que parecieran que tienen mucha espuma y mucho poder y no hay nada. O sea, viene la ola y dices, órale, 1, 2, 3, y pasa y no hace nada. Ni te revuelcan. Eso es. Y este es ese tipo de ministerio, este tipo de persona que pareciera que mucha espuma y mucho hablar y mucho todo y no hay poder, no sirve de nada. Y tienes que tener mucho cuidado con eso. Entonces, nubes sin agua y olas sin poder. Y no solamente eso, y árboles sin raíces. Y son estrellas errantes, estrellas errantes. Estrellas, tiene esta idea de estrellas fugaces o asteroides fugaces. ¿Has visto uno? Así que súper resplandeciente, súper luminoso y se está moviendo y nadie se está moviendo y esta estrella se está moviendo increíble, pero de pronto, ¿qué es lo que sucede? ¡Fum! Desaparece. Y este es este tipo de hombre o de ministerio que parece que hay mucha luz, que hay mucho poder y hay mucho empuje y hay un destino, pero de pronto así es como un fuego, como un cohete, un fuego artificial que dice ¡wow! Y ya, se acabó. Hay ministerios así. Y tienes que tener cuidado con eso. Entonces, y eso, un pastor, un ministro, un líder no es una estrella. No es una celebridad. Es un siervo. Pues nunca te olvides de eso, Lo peor que puedes hacer con un pastor, un maestro, un líder o alguien que es usado por Dios es tratarlo como una estrella. Y no es. O sea, no tiene esa. La única estrella resplandeciente de la mañana que su luz nunca se apaga es Jesús. Ese sí es. Y entonces, estrellas fugaces para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Entonces, muy luminosas, pero al final tinieblas. Versículo 14. De estos también profetizó Enoc. Entonces nos regresa a Génesis. Séptimo desde Adán. Y Enoc, solamente dice algo en la Biblia acerca de Enoc. Dice, y Enoc caminó con Dios. Y yo digo, órale, pongan eso en mi tumba. Con eso. O sea, no, ganó un premio y un y lo otro y es... No. Asegúrate que eso diga en tu tumba al final. Y tu nombre caminó con Dios. Eso es lo que necesitas para asegurar tu eternidad. Caminar con Jesús, caminar con Dios. Y Enoc caminó con Dios, pero dice la Biblia, y desapareció porque Dios se lo llevó. No murió. Y es una probada del rapto de la iglesia. O sea, es un anticipo de lo que nos va a pasar a nosotros. Yo creo que será en esta generación que Él venga por nosotros, Jesús, y así nos lleve y desaparezcamos. Y estemos para siempre con Él. Y Enoc profetizó de la segunda venida, no del rapto de la iglesia, sino de la segunda venida de Jesús con su iglesia a esta tierra para juzgar a los vivos y a los muertos. Y entonces Enoc dice, las generaciones son séptimo desde Adán. Entonces tienes Adán, a Set, a Enos, a Cainán, Mejalael, Taret, y después tienes a Enoc. Y después de 2 generaciones de Enoc tienes a Noé. Y viene el diluvio. Entonces, ve todo lo que puedes encontrar en una epístola del Nuevo Testamento. Por eso, si no sabes de lo que pasó con Sodoma y Gomorra, y no sabes lo que pasó con... no sabes quién es Abel, no sabes quién es Caín, no sabes quién es Balaam, no sabes quién es Balac, necesitas estudiar tu Biblia más. O sea, eso se resuelve estudiando tu Biblia y leyendo un poquito todos los días. Un poquito todos los días y ya. No teniendo falta de entendimiento de estas cosas, y vas a ver ejemplos que no tienes que vivir. Entonces Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santos decenas de millares para hacer juicio contra todos, dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente, de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Ves cuántas veces impío? O sea, esto no se va a quedar así. Impío, que hace cosas impías, que su personalidad es impía. Ok, Dios va a venir junto con su iglesia a juzgar a ellos.
Y no, eso no se va a quedar así. Versículo 16, un par de cosas acerca del carácter de estos hombres, que no tienes que estar ahí, no tienes que caber en esos perfiles. Estos son murmuradores. La palabra murmurador es chismosito, chismosita, que hablas a las espaldas de los demás. Ya, eso es. En jarocho, en lenguaje jarocho, ahí está. Cuando nosotros venimos de Cuernavaca acá a Veracruz y íbamos a la parroquia en las tardes, porque digo, a ver, ¿y por qué no a la hora de la comida? ¿Por qué nada más en la mañana y en la noche? Hay cosas que tienes que analizar de dónde vives. Y dices, no, porque pues es que la comida es familiar y hay que estar con la familia, pero en la mañana y en la noche con los amiguis. ¿Y qué vimos cuando estábamos ahí? Puro chisme, puro... Otro café. Y digo, ¿para qué tanto café? Pues para que más chisme. Y Sandy y yo veíamos eso y decimos, imagínate el día que venga la gente a la parroquia a abrir sus Biblias y hablar de Dios. Así. Hay cosas que te imaginas como siendo pastor y dices, me encantaría eso. Digo, bueno, no pasa en la parroquia, pero pasa aquí en la iglesia. Aquí en Semilla. Y entonces, cuidado con hablar a las espaldas de alguien. Y eso es lo que era el pueblo de Dios, eso era. Hablaba a las espaldas de los demás y sobre todo, y dice querellosos, eso es quejitas, quejumbroso, de todo te quejas. O sea, nada te parece. Oye, ¿por qué en Semilla dejan entrar con café al auditorio y no te parece? Y, no, ya me parece, pero ¿por qué está tan aguado? Un día una persona dijo, oye, pero ¿por qué canela echan a perder el café? No, pues ya está bien, vamos a dar con canela y sin canela. Y eso, ¿y por qué no lo endulzan con piloncillo? ¿Y por qué dan vasos de unicel y no de cartón? Así, y hay gente que le encanta, siempre va a encontrar algo de queja contra Dios, queja contra el liderazgo, queja contra la iglesia. Y mira, si tú eres de esas personas que nada más estás viendo cosas y te quejas y te quejas y te quejas, ¿por qué no nos enseñas cómo hacerlo bien? O sea, aquí hay lugar para ministerio, para que puedas decir, a ver, yo les voy a enseñar cómo ser un buen anfitrión, yo les voy a enseñar cómo transmitir bien, yo les voy a enseñar cómo ajustar bien el sonido, yo les voy a enseñar cómo tocar bien la guitarra. Órale, enséñanos y enséñanos bien, queremos aprender de ti, pero déjate de quejar. Y estas personalidades son de estos hombres impíos. Entonces, hablan a las espaldas de los demás, se quejan de absolutamente todo. O sea, yo cuando llegué aquí a Veracruz, y estábamos en calle 7, no, ¿y por qué es tan joven el pastor? Y yo digo, bueno, pues cuando tenga 60 van a decir, ¿y por qué tan grande? Y, o sea, siempre va a haber algo de que un corazón quejumbroso siempre va a buscar una queja. Y no es el problema del mundo, es el problema del corazón del hombre. Estos murmuradores, querellosos, lo que más te va a encantar y ahí está, nos están viendo en Facebook y en YouTube y todo. El comentario que más recibimos en YouTube es ¿por qué no se ponen camisa y corbata a los que predican? Y ponen cosas y yo digo, nada más me río y se las mando a todos los de mi grupo de chat, ¿no? ¿Y por qué el pastor se pone playeras? ¿Cómo de quién? De Don Ramón, negras todo el tiempo. Entonces ya tengo mi sticker de Don Ramón en mi celular. Entonces, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos. Lo que tienen todas estas historias es, quiero lo que yo quiero. No me importan los demás. Me importo yo soy mi Dios, yo quiero lo mío, yo quiero mandar. O sea, una de las cosas que suceden en Semilla, y bien, no, y en la semana de oración, puedes orar, es que estoy soltero o soltera y quiero un esposo, una esposa. Órale, vamos a orar y oramos y oramos y oramos y Dios te da un esposo y luego te andas queje y queje de él.
¿No te has dado cuenta que todos somos raros? Todos en el mundo. O sea, todos tenemos complicaciones, todos tenemos rollos, todos tenemos complejos, todos tenemos historias, todos. O sea, yo no conozco a alguien que diga, no, este es un tipazo, es perfecto, todo lo que haces. Todos murmuradores que andan según sus propios deseos, cuyo boca hablan cosas infladas. Entonces, tiene esta idea de ser presumido. Entonces presumes sin presumir, ¿verdad? No te quieres ver porque eso no es espiritual, pero sí traes tu presunción de dónde vienes, qué has leído, qué has estudiado, a qué seminarios has ido, con quién has servido, a cuántos has bautizado, a cuántos has predicado, a cuántos, así, así, cuánto dinero tienes. O sea, es eso. Entonces, fíjate, chismosos, de todos se quejan, son presumidos, solamente quieren lo suyo y adulando a las personas para sacar provecho. Son muy carismáticos, te van a hacer sentir bien, pero no por hacerte sentir bien y por bendecirte, sino porque quieren algo de ti. Y eso es un problema, porque cuando ya no te necesiten, no te van a hacer sentir bien. Y cómo este tipo de personas, cómo ve a las otras personas como un recurso, y cuando ya no les sirves, te desechan. Y la Biblia enseña que las personas no son un recurso, sino son una obra de Dios. Eso es lo que enseña la Biblia. Una obra de arte de Dios. Entonces, si tú te encuentras en tres así, dices, yo embono de pronto en esto, no sigas el camino de Caín, arrepiéntete, no sigas el error de Balaam, no vendas el pueblo de Dios por nada y no caigas en la contradicción de Coré, no seas rebelde y sobre todo contra Dios y contra su palabra. Ten un corazón que no se queja, sino agradecen todo. No cabe en el cristianismo chismoso o la chismosa. No, te platico para que ores por eso. Y yo digo, no inventes. O sea, Jesús nos enseñó que Él no vino a ser servido, sino a servir. Él no vino a lo suyo propio, sino vino a lo nuestro, vino a resolver nuestro asunto. Entonces ahí está. ¿Oramos? Y Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tú nos guías en medio de estos versículos y como en una epístola tan pequeña hay tanto, Señor, que ver y que aprender acerca de ti, acerca de nosotros, de cómo tenemos que no ser y cómo tenemos que ser. Ayúdanos a ser hombres y mujeres como árboles plantados junto a corrientes de agua que den su fruto a su tiempo y su hoja no caiga y todo lo que hagan prospere. No como estos hombres impíos, con apariencia de piedad, con apariencia de poder, pero sin nada, completamente vacíos. No queremos eso, Señor. Tú nos quieres usar. Y yo te quiero pedir hoy que nos bendigas, Señor. Que nos protejas y que nos libras del mal. Y si encuentras en nosotros esa levadura de cualquier cosita que vimos hoy, Señor, la quites, la limpies y nos ayudes. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.